Bienvenidos a la segunda entrega de la historia del Team MKK Venezuela. Hoy vamos a contar partes muy buenas. Para hacerlo corto, resumiendo el capítulo pasado, nos dimos a conocer como buenos jugadores en el Camoruco. Particularmente yo me fui por el personaje Nightwolf, copiando a mi buen amigo Otto y obteniendo relativamente buenos resultados. Luego fuimos conociendo a más jugadores de la escena como Fido, el Maracucho, que en mi opinión era el segundo mejor de toda Valencia y el que sería el mejor durante casi toda la temporada, el gran amigo Rodolfo, que le decíamos por cariño el Perú, que era de descendencia peruana. Rodolfo tenía en particular muchas mañas, era un jugador extremadamente tramposo, te hacía fintas de movimiento, se ponía un pañuelo encima de las manos para que no le vieras las jugadas, te veía el control cuando te arrinconaba en la esquina para ver cuándo soltabas el bloqueo y él hacerte un combo. Todas las mañas y trampas posibles las hacía el Perú. De verdad era el mejor jugador de todos nosotros. Su personaje favorito era Smooth Ninja, pero cuando se molestaba y perdía mucho, escogía Cabal. Cabe destacar que en ese entonces, lamentablemente en Valencia jugábamos con la clave sin agarres. Esto lamentablemente repercutiría un poco en nuestro aumento de nivel, pero después logramos equilibrarlo mediante los entrenamientos correspondientes. Me llamó mucho la atención que siendo tan popular en el estado Vargas Killer Instinct 2, Valencia casi nadie lo jugaba y preferían jugar Killer Instinct 1. Juego que para mí en lo personal es totalmente nefasto. Es un juego que solamente soporto verlo, más no jugarlo. En la granja teníamos una máquina de Killer Instinct 2 y teníamos acceso a jugar con Alberto, que también era excelente jugador, aunque él también criticaba el juego por su monotonía. A nosotros nos gustaba el aspecto psicológico del mismo y no importaba que los personajes fueran todos iguales. Luego de un tiempo de estar aprendiendo y compitiendo con los muchachos, yo en mi primer trabajo, que fue en un puesto de revistas, reuní dinero y dije voy a irme a Catia-la-Mar, al estado Vargas de vacaciones. Me llevé a mi mamá y me llevé a mi primo Bruno. Todo esto por supuesto con un doble sentido, que era ir a visitar a la compañía vieja de jugadores y ver qué tal el nivel que tenían. Ya había recibido llamadas telefónicas, no existían los teléfonos inteligentes en ese entonces y me habían dicho que estaban descubriendo varias cosas y estaban jugando bastante bien. Quería medirme con ellos tanto en Killer Instinct 2 como en Ultimate Mortal Kombat 3. Y se dio el día del gran viaje para allá. Uno de los mejores, quizás el mejor jugador del estado Vargas, mi gran amigo Daniel Yago Rox, estaba trabajando en el centro de arcades y tenía la facilidad de que podría cerrar y dejarnos a nosotros jugando. Y así hicimos. Jugamos casi hasta la medianoche. Habíamos como unas 12 personas jugando. Éramos mi primo y yo contra todo el estado Vargas. Rey Combo, Sandy Papo, Koyak, Arturo, Yago Rox y un sinfín de personas más jugando. Nos fue bastante bien, nos fuimos ganadores en peleas y hasta compartimos varios combos nuevos que ellos tenían y otros que nosotros también teníamos. Lo mismo pasó con Killer Instinct. Luego se dio el tan esperado reencuentro y batalla entre mi maestro, el gran Ermac Hack, y mi persona, y wow. Gané por muchas peleas de diferencia, creo que más de 18 peleas de diferencia. Incluso me acuerdo que él estaba molesto y no quería jugar más porque supuestamente no tenía monedas y yo le daba de mis monedas para que jugara conmigo. De verdad que fue un momento de superación bastante grande para mí. Luego volvimos del viaje a Valencia y seguimos jugando contra los muchachos. De verdad queríamos superarnos. Ya estaba comenzando 1997 y se comenzaban los rumores en las revistas de videojuegos de Mortal Kombat 4, una que otra foto, pero todavía estábamos en duda. Lamentablemente en Valencia Mortal Kombat 4 nunca llegó a tiempo. Llegó de verdad bastante tarde y no pudimos disfrutarlo ni jugarlo en el momento. Cabe destacar que durante esa estadía en Valencia se descubrieron demasiadas cosas en el juego, el nivel se disparó por completo. Todos eran muy buenos, yo quizás estaría entre los 5 o 6 primeros jugadores, pero definitivamente el orden era el Perú de primero, el Maracucho de segundo, Alberto y Homero parejos de tercero. Yo creo que ya vendría o Franklin o mi persona, pero de verdad las peleas eran muy parejas.
Había un muy buen jugador de Mortal Kombat 1 llamado Ligi, el cual un día se comenzó a jugar la máquina y lo retamos y nos destruyó a todos, y de repente, para sorpresa de nosotros, el gran Maracuchito, le decimos el gran Maracuchito porque es súper pequeño, saludo Maracucho, se puso a jugar con Ligi y no hubo nadie que le ganara al Maracucho. De verdad, no sabemos de dónde sacó ese nivel, pero nos destruyó a todos en Mortal Kombat 1. En el centro comercial Kamurocho también habían buenas comunidades de Samurai Shodown 2 y 3 y de King of Fighters 97. Lamentablemente el 98 nunca llegó por allá. Entre ellos a destacar los players Alex y Mega Man, quien era muy bueno también en los dos Killer Instincts y en Mortal Kombat 2, y el gran Kone, también era muy buen jugador. Oscar, el rockero, también era excelente player de Killer Instinct. Y ya entrados a 1997 hizo acto de presencia Street Fighter 3 New Generation, un juego que a mi parecer fue bastante llamativo gráficamente. No terminé de entender en ese momento la mecánica del parry, salvo que ese día, por casualidad, conocimos al que se convertiría en uno de mis mejores amigos, casi como un hermano, Winder Marino. Por cierto, un agradecimiento para él, que me está ayudando a colocarle los subtítulos a los videos. Muchas gracias, Winder, de verdad. Lo conocimos jugando X-Men vs Street Fighter. Nuestro primer encuentro con él fue bastante llamativo, ya que él estaba gritando los poderes del juego cuando los hacía, el de Chun-Li, el de Ryu, el de Gambit, y era bastante bueno jugando, pero era muy cómico verlo jugar, ya que cuando te golpeaba con el Hyaku Retsuken gritaba todos los golpes, era súper cómico. Mi primo Bruno, quien era de los dos era el mejor en Street Fighter, fue el que se le midió, y a pesar de que el juego estaba muy nuevo, pudo hacerle frente en ciertos matches, pero por supuesto Winder salió ganador. Fue entonces cuando nos dirigimos al otro salón de arcade en el mismo centro comercial y terminamos de jugar Street Fighter 3, Winder explicándonos a nosotros las mecánicas del juego. Por cierto, esa es una amistad muy buena, que empezó prestándonos un juego llamado Final Fantasy VI. Esa es una historia que contaremos después. Siguieron pasando los días y acá es donde tenemos que hacer un punto y aparte en la historia para contar un suceso que nos pasó, para el cual yo personalmente no estaba preparado, pero aquí les va. Varias veces en las máquinas de Valencia, sobre todo en Samurai Shodown y en Killer Instinct 1, también en Killer Instinct 2 en la granja un par de veces me pasó, que vi las siglas desconocidas de un jugador anotadas en los high scores, en los puntajes altos o en los ultras más largos, que siempre me llamaba la atención y no sabía quién era porque nunca había visto a la persona. Esas siglas eran RZP. Y pues sucedió lo que tenía que pasar. Un día estábamos jugando hasta bastante tarde en el centro comercial Kamurocho, ya iban a ser las 6, iban a cerrar el local de arcade. Estábamos todos los jugadores, todos, solamente quedábamos nosotros jugando. Cabe destacar que justo atrás de la máquina Ultimate Mortal Kombat 3 había una mesa de pool y habíamos varios sentados en la mesa esperando que terminaran de jugar. Nadie le podía ganar al Perú, nos llevaba como unas 20 wins a todos. Estaba el Maracucho, Alberto, Otto, mi persona, estábamos todos y nadie le podía ganar. Todos frustrados porque ya no teníamos dinero y yo digo, me voy. Salimos Winder, Bruno y yo, y cuando vamos saliendo se abren las puertas del ascensor. Prepare to die. Bueno, y eso es todo por hoy, por este capítulo, la segunda entrega de la historia del MKK Team. Sigan sintonizándonos, por favor. Si les gusta el video, denle like, compártanlo, suscríbanse, hagan lo que ustedes quieran, comenten, por favor. Si tienen alguna sugerencia o mandar saludos, por acá estamos. Por cierto, de nuevo, agradecimientos a Winder por estar subtitulando los episodios. Nos vemos en el próximo.